tiene la palabra el diputado Mayoraz. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Primero, saludar a los docentes, que el 11 de septiembre fue su día y el 17 de septiembre el Día del Profesor. Un saludo para todos ellos. Desde nuestro espacio político hemos acompañado siempre a los docentes en ese rol tan especial y tan importante que tienen en la sociedad, como es la de formar a nuestros hijos y darles un futuro para que puedan encontrar su camino en la vida, ayudarlos. Lo hicimos durante este encierro forzoso que fue el tratamiento del COVID, cuando recorríamos escuelas, cuando veíamos sus necesidades, y también cuando hablábamos con los padres, con ese colectivo de padres que se fue formando, preocupados porque las clases no empezaban, porque había restricciones absurdas, porque se privilegiaban ciertos sectores en desmedro del derecho de los chicos a acceder a la educación. A nosotros, claro que nos importa la educación, y cuando hablamos de educación, hablamos de la educación bien paga, docentes bien pagos. Claro que es un derecho básico. También de la formación docente continua nos parece esencial, la educación de calidad, los contenidos de calidad. También los pisos mínimos, los 180 días, que está el proyecto del diputado Boscarol, que nosotros adherimos plenamente a la necesidad de contar con un piso base de días de clase. Porque, como dice la iniciativa en el cartel, la educación no se ajusta. Claro que no se debe ajustar, la educación es esencial, la educación no es un gasto, la remanida frase, la educación es en todo caso una inversión. Pero yo quiero resaltar que más que un derecho colectivo, a mí hablar de derecho colectivo me suena algo difuso. La educación es un derecho humano esencial, es un derecho básico, y el principal titular de ese derecho es el niño, son los padres, es la familia. Y creo que aquí en algunos discursos ha sido llamativamente dejado de lado. No creo en esas discusiones en las cuales se pone dos derechos uno frente a otro y en la tensión gana el más fuerte. En los hechos está ocurriendo. El derecho de huelga, que es un derecho constitucional, que es un derecho legítimo, se está poniendo en tensión con el derecho a la educación que tienen los niños. Obviamente que cuando eso ocurre, cuando se da este conflicto, pasa porque alguien no está haciendo bien las cosas. En este caso, el que no está haciendo bien las cosas es el Estado provincial, el gobierno, que es el primero que debe llamar al diálogo, el primero que debe buscar la solución del problema. Y en eso nos sumamos al proyecto del diputado Basile, que planteaba la necesidad de convocar a las instancias de diálogo. Pero sí también hay que hacer reflexionar al otro sector, porque el derecho de huelga, como ningún otro, como cualquier otro, no es un derecho absoluto. Y por más que el procedimiento haya sido ajustado a la ley para determinar la realización de una huelga, eso no lo hace mejor a la decisión que se adopta. Y en este caso, decidir una huelga de 6 días nos parece totalmente excesivo, nos parece desproporcionado. E insisto, estoy seguro y espero que los docentes logren la recomposición salarial e incluso que consigan ese reclamo de que no se les descuenten los días de paro. Pero el problema es que los niños, los principales sujetos afectados aquí, no van a recuperar los días de clase. Entonces creo que el llamado a la reflexión y al diálogo tiene que ser para las dos partes. El Estado como principal responsable, no le quiero quitar ningún peso que tienen todo esto. Pero también la reflexión tiene que venir de algún sector gremial que tensiona demasiado la cuerda y que perjudica primero y principalmente a los niños. Y realmente no podemos aceptar esto. No se trata acá de demonizar ni la huelga ni
ni los derechos de los trabajadores. Todo lo contrario, los trabajadores tienen derecho a expresarse y tienen derecho a un salario justo y tienen derecho a las medidas de fuerza que sean necesarias. Pero existen medidas, existen límites, existen proporciones para tomar esas medidas. Porque creo yo que hoy en día todos los santafesinos, todos los argentinos, todos los trabajadores están siendo afectados por la inflación en sus bolsillos. Y muchos no han conseguido ni siquiera en la primera tarea de principio de año de paritaria conseguir un aumento salarial escalonado que previera una inflación ni siquiera del 50 o del 60%, y hoy están desfasados también. Y sin embargo, muchos de ellos, la gran mayoría, ha apostado al diálogo, ha apostado a la paciencia de buscar con los sectores patronales la forma de lograr la reapertura paritaria y la recomposición salarial. Creo yo que cuando estamos hablando de educación estamos hablando de algo esencial y la educación es una actividad esencial. En consecuencia, creo que la tarea que han elegido los docentes y la responsabilidad fundamentalmente del gobierno en la cartera de educación debe ser la de buscar una solución. Y esa solución no puede pasar nunca perjudicando a los niños, a las familias, porque ahí está el futuro de nuestro país. Porque lo que hemos visto en estos 2 años, con estos encierros, con esta falta de clases, con estas supuestas clases virtuales, que cuando hablábamos con los docentes nos decían que era imposible porque no había conectividad, porque los chicos no tienen computadoras, porque un celular no alcanza para bajar un contenido que le transmite un docente. Se perdieron meses de educación y se lo trató de solucionar con la promoción automática. Y ahora tenemos esto. Los padres se ven frustrados y esa es una respuesta que debe dar el Estado frente a esta situación y no la está dando. Por eso insistimos en la necesidad del diálogo, que recapacite el gobierno provincial, que retome la senda de la solución de este problema y también que el gremio recapacite en las decisiones que ha tomado porque, insisto, los únicos perjudicados son los chicos. Muchas gracias. Gracias, diputado.